la mujer de su vida. A su regreso de Perusa, apenas pisó las calles de Asís, nuestro brioso muchacho echó por la borda sus meditaciones sobre la fugacidad de la vida, olvidó los reclamos del Señor y dando rienda suelta a sus ansias juveniles retenidas durante un año, se enfrascó en el torbellino de las fiestas. Muerta la sed de gloria, le nacía la sed de alegría. Se formaron grupos espontáneos de alegres camaradas. Los que habían permanecido en forzada camaradería en el presidio de Perusa constituían las pandillas más bullangueras. Nombraron al hijo de Bernardone como jefe de grupo y él le dieron el simbólico bastón de mando porque sus bolsillos estaban cargados y su alma rebosaba alegría. Trasnochaban hasta altas horas. Subían y bajaban por las calles estrechas entre gritos, risas y canciones. Deteníanse bajo las ventanas de las bellas muchachas para entonar serenatas de amor al son de laudes, cítaras y arpas. Era una sed insaciable de fiesta y alegría. Pasaban los meses. Nunca se agotaban los bríos ni se apagaba la inspiración. Generalmente, Francisco costeaba los banquetes. Había en él ese algo misterioso que cautivaba a todos. Siempre se le veía rodeado de la juventud más dorada y disipada de Asís. Participaba en los certámenes de canto, sigue en los torneos ecuestres, y lo hacía brillantemente. Envidiado por algunos y aplaudido por todos, el hijo de Bernardón era indiscutiblemente el rey de la juventud asisiense. Así como el año anterior, la gracia había derribado de un golpe su sed de gloria, ahora la misma gracia iba a reducir a polvo su sed de alegría. El viejo cronista aplica a este momento las expresivas palabras del profeta: cercaré tu camino de zarzas y te cerraré el paso con un muro os. 2,3. Una grave enfermedad de extraña naturaleza y difícil diagnóstico se abatió sobre su juventud, y durante largos meses lo tuvo atrapado entre la vida y la muerte, sudor frío, temperaturas altas y obstinadas, pesadillas, debilitamiento general y una lenta, muy lenta convalecencia. En esta prolongada recuperación y en general, en este periodo de su existencia, aparece la persona que abrirá horizontes de luz a su vida, la mujer que imprimirá en su alma marcas indelebles de fe y esperanza, su propia madre. La silueta de Doña Pica, hecha de dulzura y fortaleza, se nos desvanece en el fondo del silencio. Pasa fugazmente como un meteoro por entre las páginas de los viejos cronistas. Aparece, resplandece y ya desaparece. Es de aquella clase de mujeres capaces de sostener el mundo en sus manos, pero lo hace sin dramatismos, simplemente y en silencio. Por esas paradojas de la historia, aunque las fuentes nos transmiten solo fugaces vestigios de su figura y estamos, sin embargo, en condiciones de sacar, por la vía deductiva, la radiografía completa de Doña Pica. El método para lograr este propósito será indirecto, asomarnos al alma de Francisco y entresacar de su inconsciente, rasgo por rasgo, la efigie cautivadora de esta mujer, quien tanto debe el franciscanismo. La tradición la supone oriunda de Provenza, cuna de la poesía y del cantar, pero las fuentes guardan silencio al respecto. Disponemos, no obstante, de suficientes elementos para concluir, por deducción, que Doña Pica era efectivamente francesa. Es una constante humana, el hecho de que, en los momentos en que la emoción se sale de cauce y se torna incontrolable, el ser humano tiende a manifestarse en su lengua materna, aquel idioma que mamó. Se dice que San Francisco Javier, en su agonía, se expresaba en euskera vasco, su idioma materno. El pobre de Asís, siempre que era poseído por una intensa emoción, pasaba a manifestarse en francés provenzal. ¿No sería este su idioma materno,
el idioma de su madre? Supongamos, por ejemplo, que yo aprendiera a los 20 años el idioma inglés y que lo dominara a la perfección. Si en un momento de explosiva emoción necesitara expresarme libremente y sin obstáculos mentales, instintivamente pasaría al idioma materno o nativo en que van aglutinados la palabra y los sentimientos, la fonética y las vivencias lejanas. Si, como la mayoría, supone, Francisco hubiera aprendido el francés, ya de joven, en sus viajes comerciales, sería psicológicamente extraño y casi inexplicable que, en los momentos de júbilo en que las palabras, enlazadas a las vivencias más primitivas, necesitan salir con naturalmente, lo hiciera en francés. Se supone que a la persona que aprendió ya de adulto un idioma, le falta flexibilidad o facilidad para expresarse en ese idioma. Podemos, pues, deducir que el idioma materno de Francisco era el francés, esto es, que el idioma de su madre era el francés provenzal. Justamente por eso se dice idioma materno y no paterno, porque se aprende junto a la madre, junto a la cuna. Como dijimos, disponemos de una vía deductiva para conocer el alma de aquella mujer y así, indirectamente, podemos conocer mejor el misterio de Francisco. Es un juego alternado, desde la vertiente inconsciente de Francisco extraemos los rasgos para una fotografía de Doña Pica, y en el reflejo de la madre, veremos retratada la personalidad del hijo. Celano nos dice que, cuando el viejo mercader capturó al joven dilapidador en quien habían aparecido inclinaciones místicas y lo encerró en el calabozo, a la madre le crujían de pena las entrañas. Hay una fuerza primitiva en esta expresión, no era solo que la madre sentía pena por la situación del hijo, era mucho más. Entre la madre y el hijo circulaba una corriente profunda de simpatía. No solo había consanguinidad entre los dos, sino también afinidad. Ambos estaban constituidos en unos mismos armónicos. Ateniéndonos a los escritos de San Francisco, impresiona con qué frecuencia y emoción evoca Francisco la figura materna, de la madre, en general e inconscientemente. ¿Quién sabe si a veces, conscientemente, de su propia madre? Siempre que Francisco quiere expresar la cosa más humana, la relación más emotiva, la actitud más oblativa, acude a la comparación materna. Necesitamos sumergirnos en el fondo vital de este hombre, fondo alimentado por mil recuerdos casi olvidados de una persona que le dio cuidado, alma, cariño, fe, ideas e ideales. En la regla de 1221, al señalar las altas exigencias que originan y sostienen la vida fraterna, Francisco les dice a los hermanos que cada uno cuide y llame a su hermano como una madre ama y cuida a su hijo. Volviendo a los mismos verbos tan maternos amar y cuidar, en la segunda regla. Francisco vuelve a la carga diciendo que si una madre ama y cuida al hijo de sus entrañas, con cuánta mayor razón deben amarse y cuidarse los nacidos del Espíritu. En todo esto la novedad no está en el verbo amar, vocablo muy viejo y bastante manido, sino en el verbo cuidar, verbo exclusivamente materno. Cuidar está en los mismos armónicos que el verbo consagrar o dedicar en la Biblia. Cuidar significa reservar la persona y el tiempo a otra persona, lo cual hacen, sobre todo, las madres. Allá por el año 1219 aproximadamente, Francisco intentó dar una organización elemental a los hermanos que subían a las altas montañas para buscar allí el rostro del Señor en silencio y soledad, y poder así recuperar la coherencia interior. Escribió, pues, una norma de vida o pequeño estatuto que llamó regla para los eremitorios. Supone que allá arriba, en la cabaña, vive una pequeña fraternidad de 4 hermanos, y queriendo puntualizar las relaciones que deben regir entre ellos,
Francisco utiliza expresiones chocantes, pero que trasuntan infinita ternura fraterna, digo, materna, acudiendo una vez más y esta vez más que nunca a la figura materna. De los 4 hermanos, 2 sean madres y tengan 2 hijos. En cuanto a la índole de vida, los 2 que son madres sigan la vida de Marta, y los 2 hijos sigan la vida de María. Después ordena, mejor, desea que, al acabar de rezar tercia, puedan interrumpir el silencio e ir a sus madres. Entre tantas expresiones hay una cargada de especial ternura. Y cuando tengan ganas, puedan los hijos pedir limosna a las madres, como pobres pequeñitos, por el amor del Señor Dios. Como se trata del periodo de la vida eremítica, les aconseja también que no permitan en la cabaña la presencia de personas extrañas y que las madres protejan a sus hijos para que nadie perturbe su silencio, y los hijos no hablen con ninguna persona sino con las madres. Y para que no se establezca entre los hermanos ninguna dependencia sino que exista una real igualdad, tanto jurídica como psicológica, acaba Francisco diciéndoles que los hermanos se turnen en el oficio de madres e hijos. En el trasfondo vital del hombre que se expresa de esta manera, palpitan ecos lejanos, casi desvanecidos, de una madre, que fue fuente inagotable de ternura, de aquella mujer que pasó noches en vela a la cabecera del joven enfermo. El pobre de Asís enhebró en un mismo lazo 2 de las cosas más distantes y reversas que pueden darse en este mundo, la vida eremítica ve la vida fraterna, la soledad y la familia, el silencio y la cordialidad. Hacía muchas semanas que el hermano León vivía con una espina en el alma que le empañaba la paz. Ni él mismo sabía exactamente de qué se trataba. Diríase a primera vista, que sufría una duda de conciencia y quería consultar con Francisco, pero quién sabe si juntamente con eso se mezclaba también una dosis de nostalgia por el padre y amigo del alma con quien, caminando por el mundo, durante tantos años, había forjado una profunda amistad. Francisco, sabiendo que en el fondo de toda tristeza hay escondido un pequeño vacío de afecto y que, de todas maneras, no hay crisis que no se sane con un poco de cariño, tomó la pluma y escribió una cartita de oro que comenzaba con estas palabras: Hijo mío, te hablo como una madre. A su niño. Detrás de la cartita, vivía todavía Madonna Pica. Al analizar sus escritos, sobre todo los escritos místicos, advertimos, no sin cierta sorpresa, que al dirigirse a Dios, casi nunca Francisco lo hace con la expresión Padre, cosa extraña en un hombre tan afectivo. Aquel Dios con quien tan entrañablemente trataba Francisco era el Señor, el omnipotente, el admirable, casi nunca Padre. Esta palabra no solamente no le decía nada, sino que le evocaba inconscientemente la figura de un hombre egoísta y prepotente, y estaba cargada de los recuerdos más desapacibles de su vida. Si no sonara chocante, Francisco bien pudo haber invocado a Dios con el nombre de madre. Hubiera estado en perfecta consonancia con las fibras más profundas de su historia personal. Como era, entonces, la mujer que emerge de estos textos y recuerdos, se fusionaron en aquella mujer la fuerza del mar, la dulzura de un panal y la profundidad de una noche estrellada. La inspiración caballeresca que los trovadores provenzales habían importado a las repúblicas italianas. Ya la había inoculado mucho antes aquella exquisita madre en el alma receptiva de su pequeño. ¿Cómo definir aquel no sé qué de su personalidad, que evocaba una inefable melodía, el esplendor de un amanecer o la serenidad de un atardecer? Dios, antes de dar a Francisco tal vocación y tal destino, le dio tal madre. La densidad del humo. La tribulación estaba a las puertas. La mano del Señor había caído pesadamente sobre nuestro joven
metiéndolo en el círculo de la aflicción y acarreándole noches de insomnio y días de delirio. La sed de gloria estaba reducida a cenizas. Y ahora, sobre el lecho de su juventud, yacía abatida la sed de placer. Francisco no era nada. Unos centímetros más que avanzara la enfermedad, y ya. Estaba en el abismo. El ángel del Señor bajó una y otra vez junto al lecho del enfermo y él le comunicó lecciones de sabiduría. Le dijo una vez más que la juventud pasa como el viento ante nuestras puertas, como las olas del mar, que se alzan como montañas y enseguida vuelven a ser espuma. ¿Qué densidad tiene el humo? Menos que el humo pesan los sueños del hombre. ¿Cuánto pesa en una balanza la gloria? Tanto arriba como abajo no queda nada que tenga peso y firmeza sino el eterno. Estamos a pocos meses de la noche de Spoleto en que encontramos a Francisco muy interiorizado en el trato con el Señor y resuelto a todo, teniendo presente la marcha evolutiva de la gracia, se ha de presuponer que en esos meses de convalecencia el ángel del Señor descubrió al enfermo muchas veces el rostro del Señor. Aquel joven, que desde la cuna traía la sensibilidad divina, empezó a experimentar en estos meses la dulzura de Dios, y entonces Francisco sentía una profunda paz y arranques de sabiduría. En esos momentos el camino de Dios le parecía el más luminoso, pero la conversión es, casi siempre, una carrera de persecución en la que el hombre va experimentando alternativamente la dulzura de Dios y el encanto de las criaturas hasta que, progresivamente, éstas se van decantando, y se afirma y confirma definitivamente la presencia. En nuestro joven convaleciente, presentimos este juego alternado en que, de pronto, prevalecen los ímpetus mundanos y más tarde los deseos divinos. Como hemos dicho, entre los bastidores de esta crisis estaba sin duda Madonna Pica colaborando con la gracia para forjar aquel destino privilegiado. En las largas horas, desveladas, veladas por la madre, un joven, apretado contra la pared de la muerte, recibe dócilmente las meditaciones sobre la inconsistencia de las realidades humanas, inconsistencia experimentada en su propia carne. Sigue diciéndonos el viejo cronista que, al recuperar su salud, aunque no del todo, Francisco se levantó y apoyado en un bastón y sin duda también en los hombros de su madre, dio unas cuantas vueltas dentro del aposento para ver cómo andaban sus fuerzas. Se sentía impaciente por salir de casa para zambullirse primero en el corazón de la naturaleza y más tarde en las calles bullangueras. Y, a los pocos días, pálido todavía y con las piernas vacilantes, abandonó los muros de la casa paterna dispuesto a darse una tournée por la campiña. Quería cerciorarse de que no le habían abandonado los bríos juveniles. Muy cerca de la casa paterna, se abría la Porta Moyano, una de las pocas salidas de la ciudad, amurallada hacia la campiña. No bien hubo doblado el enorme portón, el pálido joven se vio envuelto entre los esplendores de una naturaleza embriagadora, en una mañana azul, en los momentos en que el sol vestía las lejanas colinas de un misterioso tono blanco azul. La vida palpitaba en las entrañas de la madre tierra y se expandía hacia afuera en armonía así. Colores por medio de insectos, aves, plantas y árboles. Desde Perusa hasta Spoleto se extendía el valle umbro, deslumbrante de belleza y vitalidad. Francisco sintió unas ganas locas de zambullirse en ese mar, entrar en comunión con las palpitaciones de la vida, vibrar. Pero su sangre estaba apagada. Para prender el fuego se necesitan dos polos vivos, pero Francisco se sentía muerto y era imposible encender la llama del entusiasmo, ni la belleza de los campos. Dice el cronista, ni la amenidad de las viñas, ni cuanto se ofrecía de hermoso y atractivo fueron suficientes para despertar su dormido entusiasmo.
Continúa diciendo el cronista que Francisco se sintió entre sorprendido y defraudado por este apagón cuando él, en otras ocasiones, al primer contacto entraba en vibrante comunión con la belleza del mundo. Y agrega el narrador que ahí mismo nuestro joven herido comenzó a meditar, en que es locura poner el corazón en las criaturas que a la mañana brillan y a la tarde mueren, y diga, poblada su alma de melancolía y de decepción, regresó lentamente a su casa. La explicación de esta insensibilidad no tenía misterios ni trascendencias. Simplemente le faltaban vitaminas porque su naturaleza había sido reciamente agredida por la enfermedad y necesitaba sobrealimentación. Posiblemente también fue temerario en levantarse tan pronto. Siempre fue tan impaciente y tan imprudente. No había otra explicación. Pero por encima de los fenómenos biológicos, y aún por medio de ellos, Dios comenzaba a conducir a este predestinado abriéndole caminos que, de momento, el joven no comprendía. Humanamente hablando, Francisco estaba fuera de combate. En un par de asaltos el Señor había derribado sus dos bastiones más firmes, la sed de gloria y el ansia de placer, quedando el muchacho, de esta manera, desplumado. En aquel día, al regresar a casa, sigue el narrador, retomó mucho más en serio las meditaciones sobre la locura y la sabiduría, meditaciones que le venían acompañando desde la cárcel de Perusa. Pero, esta vez, los pensamientos le llegaron mucho más a fondo, justamente porque le faltaban armas de defensa y de contraataque, ya que el muchacho estaba cercado de debilidad por todas partes.